Hola, este es el sexto video de la presentación de algoritmos genéticos y computación evolutiva. En este video vamos a ver algunos ejemplos donde se aplicaron estos tipos de algoritmos, pero antes les dejo este cuadro resumen donde se ven las principales características de cada uno de los algoritmos que vimos, así lo pueden utilizar a modo de repaso. Fíjense que los algoritmos interactivos y los de Neuroevolution no están porque de esos no los voy a tomar nada en el examen. Y bueno, fíjense que algunos tienen características en común, otros no tanto, entonces ahí ya tienen una gran variedad de algoritmos que se pueden aplicar. En cuanto a las aplicaciones, acá tenemos dos ejemplos de uso de algoritmos genéticos. En el primero, lo que se utilizó es un algoritmo genético para determinar dónde perforar dentro de un campo petrolífero y de gas, teniendo en cuenta un conjunto de beneficios y penalizaciones que había que considerar. Entonces el algoritmo genético determinaba en qué lugares convenía perforar para no tener que pagar una penalización, pero también tratando de estimar que se iba a extraer gran cantidad de petróleo y de gas. En el segundo ejemplo, esta otra empresa utilizó un algoritmo genético también para definir la manera en que se iban a evaluar las solicitudes de crédito y de esa manera, considerando el comportamiento que el cliente tuvo antes, ver si iba a poder pagar o no dicho crédito y a su vez poder modelar la lealtad de los clientes y detectar fraudes. Otro ejemplo también más interesante tiene que ver con el diseño de una turbina para un avión. Entonces lo que se le pidió un algoritmo de computación evolutiva, en este caso también un algoritmo genético, es que encontrar cómo se debería diseñar una turbina, tratando de mejorar su rendimiento y minimizar su tamaño. Según la publicación, la turbina diseñada era 3 veces mejor que la diseñada por un experto humano. Obviamente que esto se hizo a través de una simulación. Se evaluó la comparación de las dos turbinas. Y lo que dice es que el algoritmo genético descubrió la solución en 2 días con una computadora de escritorios, teniendo en cuenta que había 10.387 posibilidades para considerar. Acá una aclaración, no es que se diseñó toda la turbina de cero, sino que se diseñaron ciertas configuraciones de la turbina para tratar de encontrar la mejor configuración. O sea, no es que armó una turbina de cero, sino que se basó en una turbina que ya existía y vio cómo tratar de mejorar la configuración de dicha turbina. Lo aclaro por las dudas porque puede llegar a confundir por el título de la publicación. En el otro caso pasa lo mismo, lo que se hace es se usa un algoritmo genético para encontrar cómo optimizar los amortiguadores y resortes de la suspensión de un auto de manera de que pueda funcionar mejor, tenga un mejor rendimiento y que a su vez no sea tan complicado o costoso de fabricar. Bueno, según lo publicado también parece que dio buenos resultados. En cuanto a esto de diseño, hay un ejemplo un poco más lindo para mirar. Lo que se muestra acá es un soporte de paracables que se utiliza para las calles de Hague. Y las otras dos son soluciones para el mismo problema, o sea, también son soportes de cables, pero diseñados por un algoritmo genético. Lo que dice es que el soporte de la derecha, que es este que parece más pequeño, es 50 veces más pequeño que el soporte original, el que había sido diseñado por los seres humanos y que se utilizaba actualmente. Pesa un 75% menos, pero tiene la misma capacidad de resistencia que el soporte humano. Entonces, fíjese que eso que parece que es un error, que se diseñó mal por un accidente, en realidad es una manera que encontró el algoritmo genético para armar un soporte que utilizando menos material y pesando menos
cumple la misma función que un soporte diseñado en forma más estética por un ser humano. Obviamente que ahí la estética no tenía un peso en la hora de diseñar el soporte. Lo que importaba era la capacidad de resistencia y tratar de minimizar el tamaño y el material que se utilizaba. En este otro ejemplo utilizaron programación genética para hacer composiciones musicales. Entonces lo que trataban de hacer es generar un conjunto de melodías al azar, pero tratando de generar ciertas armonías de forma que sean agradables al oído. Entonces la función de aptitud, como dice acá, trataba de respaldar la sonoridad de la misma, las combinaciones y que las disonancias se generen de forma momentánea para que no genere un rechazo de la persona que escuchaba la composición. Bueno, este otro ejemplo que fue propuesto por Cosa, que es el mismo que define el algoritmo de programación genético, es una aplicación de la programación genética para lograr comprimir datos. Entonces lo que Cosa propone es utilizar el algoritmo que genere un árbol que va a representar a un conjunto de datos. Entonces vos podés enviar ese árbol y a partir del árbol después volver a regenerar la información original. El problema que tiene es que puede perder un poco de información utilizando este tipo de compresión. En este otro ejemplo es también de programación genética. Acá lo que se hace es generar casos de prueba de un programa. Entonces lo que hace el algoritmo es generar datos XML de acuerdo a un esquema predefinido que se utilizan para evaluar si un programa cumple o no cumple ciertas condiciones. Entonces lo que también se consideran son ejemplos de datos de entrada y se evalúa el rendimiento del programa y qué tan bien genera los resultados requeridos. Por último, tenemos un ejemplo de un algoritmo genético que también utiliza lógica difusa en un simulador de vuelo para controlar los aviones con los cuales van a practicar los pilotos. Según esta noticia, este simulador fue tan bueno que derrotó a un piloto humano. Así que fíjense que parece que logra encontrar combinaciones que sorprende a un piloto humano y lo derriba. Bueno, con esto terminamos con los ejemplos de aplicaciones. Nos queda ver un concepto más que lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta luego.